En el año 70 de nuestra era cristiana, Tito y las legiones romanas destruyen Jerusalén y su templo, y comienza en ese periodo de la historia la diáspora judía. Los judíos son dispersados, o sea, Israel muere nacionalmente ante la destrucción que Tito y los ejércitos de Roma hacen de la ciudad de Jerusalén y de su templo, y comienza a producirse lo que se conoce como, repito, la diáspora judía. Los judíos son dispersados por todas las naciones de la tierra. Esto es una profecía que nuestro Señor Jesucristo, el Señor, ya había dado cuando sus discípulos le dicen al Señor, maravillados por el templo. El Señor los ve muy absortos por la belleza externa del templo. Y el Señor les dice, ¿ven todo esto? Yo les aseguro que de esto no van a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente, esa profecía de nuestro Señor Jesucristo se cumple casi 30 y pico de años después, cuando, como les dije al comenzar este video, Tito y las legiones romanas atacan Jerusalén, destruyen el templo y da comienzo, vuelvo a poner énfasis en esto, en lo que se conoce como la diáspora judía. Ahora, muy bien, ¿por qué comienzo este nuevo video de una forma como no los comienzo nunca? Al menos desde que abrí este canal. Porque quiero ir de lleno al tema que hoy voy a desarrollar, acerca de, y que también es profético, porque esta diáspora judía que comienza con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, cumpliendo así la profecía de nuestro Señor Jesucristo que de el templo no quedaría piedra sobre piedra, y esto fue así literalmente, no quedó piedra sobre piedra. El templo judío tenía mucho oro, revestido de oro por dentro y por fuera, y cuando Tito, el general Tito Pompeyo, ve que ese oro comienza a derretirse y a meterse por las endijas de la piedra del templo, para no perder ese oro, el general Tito ordena de que las tropas romanas piquen la mayor cantidad de piedras para poder recuperar la mayor cantidad de oro que se estaba yendo por las endijas de las piedras y así llevarlo limpio ese oro a Roma. Así que la profecía del Señor fue hasta con ese detalle, ¿no? Y esto es en parte también parte de las cualidades de la profecía bíblica con respecto a otros que se autoproclaman profetas, ¿no? Que la profecía bíblica dice lugares geográficos específicos, por ejemplo, en el caso de esta profecía sobre que el templo sería destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra, con este detalle, ¿no? No quedó piedra sobre piedra realmente, por lo que les acabo de contar recién. Y bueno, ya para meternos, decirles lo que yo les quiero, por qué empecé hoy así este video. Bueno, porque justamente es parte de la profecía bíblica esto, ¿no? Un segundito, ¿no? Bueno, muy bien, les decía, es parte de la profecía bíblica y ya lo van a ver. Al comenzar la diáspora judía en el año 70 y cumplirse la profecía de nuestro Señor con respecto a la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, van a pasar de ahí en más casi 2000 años. Tengan en cuenta que Israel, en el momento que se produce la diáspora, es destruido como nación. Israel en el año 70 dejó de existir como nación. Y pasaron casi 2000 años, pasaron casi 2000 años para que
se cumpla otra profecía. Y esta profecía habla de el resurgimiento nacional de Israel como nación. Esta profecía del resurgimiento nacional de Israel, o sea, que Israel volvería a ser una nación, si ustedes me acompañan, está en el libro de Oseas, Oseas capítulo 6, versículo 1, ¿no? Dice así: venid y volvamos al Señor, porque Él desgarró, pero nos sanará, Él hirió, pero nos vendará la herida. Todo esto habla sobre la diáspora que se produjo en el año 70, ¿no? El Señor desgarró, el Señor hirió, pero Él nos vendará la herida, dice, nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días, y termina este texto de Oseas, y en el tercero viviremos delante de Él, dice. Muy bien. Y esto ocurrió, es otra profecía que Dios dio por medio de su siervo, el profeta Oseas, con respecto a Israel. O sea, que Israel resucitaría 2000 años después de la diáspora como nación. Dejó de existir como nación en el año 70, pero había una promesa del Señor de restaurar como nación a Israel en 2 días. Estos 2 días, vamos a ir a... ¿Cómo contamos estos 2 días? ¿No? Preguntarán ustedes. Muy bien. Porque tengan en cuenta acá que el profeta no está hablando 2 días de nuestro tiempo, espacio temporal cronológico, sino que los está hablando desde la perspectiva del tiempo de Dios, el kairos de Dios. Estos 2 días no son 2 días de 24 horas de los nuestros. Son 2 días en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos, en el tiempo eterno de Dios. Y esto vamos a ver entonces, lo vamos a corroborar, cómo se deben contar estos 2 días. Acompáñenme a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y lo vamos a ver ahí. El mismo Señor nos revela en su palabra cómo debemos contar estos días. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, y dice así: pero amados, dice el apóstol Pedro, no ignoréis esto, o sea, no dejen de saber esto. Acá es como que Pedro nos pone a tono de cómo debemos interpretar estos 2 días de Oseas en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo cronológico de 24 horas. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahí tenemos entonces la fórmula, Dios mismo, en su palabra, nos lo revela, de cómo debemos contar estos 2 días en que Israel sería restaurado de esa diáspora ocurrida en el año 70. Y estos 2 días se cumplieron el 14 de mayo de 1948. Por mandato de la ONU, Israel es reconocida nuevamente como una nación-estado. Fíjense, ¿no? Israel es reconocida nuevamente como una nación-estado. Israel nace el 14 de mayo de 1948, nuevamente renace nacionalmente. Esto es lo que Jesús dijo cuando también habla en Lucas 21 y en Mateo 24, cuando contestándole a sus discípulos judíos acerca de cuándo sería su segunda venida, Él le da una serie de señales y el Señor dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y sus hojas brotan, es porque el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Israel, a lo largo y a lo ancho de la Biblia, de la palabra de Dios,
¿eh? Metafóricamente, Dios siempre la nombra como una higuera. Así que cuando Jesús habla de que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Todas las señales referidas al fin de los tiempos. Y la señal de que cuando la higuera reverdezca, era una señal muy poderosa que el Señor le estaba dando a los judíos. Los judíos estaban representados ahí por sus discípulos, quienes eran los que le habían preguntado al Señor cuándo serían, cuándo sucederían los hechos que estarían marcando el final del final de los tiempos. Y él le dice, de la higuera aprended la parábola. Y la higuera acá, metafóricamente, se refiere a Israel. Cuando ya su rama está tierna y sus hojas brotan, cuando reverdeció la higuera, cuando sus hojas empezaron a estar tiernas, 14 de mayo de 1948, casi 2000 años después de lo que había profetizado el Señor por medio del profeta Oseas, cuando dice que el Señor nos resucitará después de 2 días. Después de 2 días, o sea, después de 2000 años de ocurrida la destrucción del templo por Tito y las legiones romanas. Después de 2 días, en el año 70 después de Cristo, nos resucitará, dice el Señor por medio de su siervo el profeta Oseas, después de 2 días, y estos 2 días, desde el 70 después de Cristo, se cumplieron el 14 de mayo de 1948. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Israel resucitó y volvió a ser una nación-estado, y que Israel resucitó ese día, el 14 de mayo de 1948, resucitó nacionalmente, pero no espiritualmente, porque espiritualmente Israel sigue negando que Jesucristo es el Mesías. Israel, gran parte del pueblo de Israel, hoy ya restaurado nacionalmente, ya resucitado, como bien lo profetizaba el libro de Oseas, en su capítulo 1 al 3, hoy siguen negando que Jesús es el Mesías. O sea, Israel, el 14 de mayo de 1948, repito, Dios lo vuelve a resucitar, pero nacionalmente, no espiritualmente. ¿Cuándo Israel va a resucitar otra vez? ¿Cuándo la resurrección de Israel va a ser completa? Dice, fíjese que después dice, nos resucitará después de 2 días, y en el tercero viviremos delante de él. ¿Qué significa este tercer día que Israel va a vivir delante de él? Cuando el remanente judío, durante el periodo de la gran tribulación, va a haber un remanente de Israel que va a creer definitivamente entonces que Jesús es el Mesías. Y ese remanente es el que en el tercer día vivirá delante del Señor. Este tercer día, ¿a qué se refiere y cuál es? Se refiere y es el milenio, el que usted puede leer en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Esto es una gran profecía que ya nos acerca muchísimo y hoy lo estamos viendo. Nos dice esta profecía cumplida ya en parte del renacimiento de Israel como nación en 1948, nos habla muy fuerte acerca también, y otras señales que no vale que las hable acá porque no es el objetivo de este video que estoy haciendo hoy. Esta profecía cumplida de Israel nos habla fuertemente también acerca de cuán cerca está el día del arrebatamiento, ¿no? En el libro de Daniel se nos habla claramente que cuando termine la dispersión del pueblo santo, esta dispersión del pueblo santo terminó el 14 de mayo de 1948, ha terminado, Israel ha vuelto a resucitar nacionalmente, repito, pero no todavía espiritualmente. Pablo también habla, hago este paréntesis, Pablo también habla en Romanos 11 sobre este remanente judío
que Dios tiene preparado, que ha de vivir delante de Dios en el tercer día, o sea, en el milenio, que va a ser el remanente judío que durante el periodo de la gran tribulación va a reconocer definitivamente a Jesucristo como el verdadero y único Mesías, Rey y Salvador. Pero esto va a ocurrir durante el periodo de la gran tribulación. Bueno, esto era un poco lo que les quería hablar hoy, ¿no? Esta profecía, para ya terminar, nos acerca el cumplimiento ya de buena parte de esta profecía sobre Oseas capítulo 6, versículos 1 y 9, nos acerca muy mucho a poder entender y discernir cuán cerca está el día del arrebatamiento, ¿no? Quizás en un próximo video ya hable un poco más sobre este tema, que nos va a acercar un poco más todavía a poder discernir y dilucidar cuán cerca está el día del arrebatamiento. Así que, queridos hermanos, hermanas que siguen este canal, si ustedes son cristianos, como les digo siempre, oren a Dios, pidan a Dios que Él los preserve para que puedan perseverar en este último tiempo final previo al día del evento del arrebatamiento. Y si no eres aún creyente en Cristo, yo te invito a que tú vengas a Cristo, a que puedas arrepentirte de tus pecados, reconocer que no hay absolutamente, que tienes una naturaleza pecaminosa y que a causa de esto necesitas el perdón de tus pecados y necesitas a Cristo. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú eres de estos que aún no ha venido a Cristo, si tú eres de estos que aún no ha creído en Cristo, bueno, tú debes saber que Dios hizo esto que dice en Juan 3:16, ¿no? Él envió a su Hijo para que tú reconozcas que eres un pecador delante de Él, y al reconocer esto, reconozcas que necesitas el perdón de tus pecados, reconozcas que no hay absolutamente nada bueno en tu naturaleza pecaminosa, así como tampoco la hay en ningún ser humano. Que puedas reconocer esto, y al reconocer esto, tú puedas arrepentirte, recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y el día que suene el gran shofar celestial, en el arrebatamiento, puedas irte con Él por siempre y para siempre. Así que, si no eres aún creyente, yo te digo siempre esto, ¿no? Digo, Cristo viene, y claro, y hoy está muy, muy cerca. El día del arrebatamiento está muy cerca. Podría, fíjese la palabra que utilizo, no estoy aseverando nada, estoy diciendo podría suceder en meses el arrebatamiento. Y si tú aún no tienes a Cristo, ven a Él hoy, no esperes más. Cristo viene, ven a Cristo. Queridos hermanos, gracias una vez más por estar del otro lado de la pantalla. Nos estaremos viendo en un próximo video programa de La Palabra Revelada. Hasta pronto, y bueno, muy posiblemente en un próximo video esté hablando dando algunos datos más acerca de cuán cerca, valga el juego de palabras, podría estar hoy el glorioso día, para quienes estamos esperando al Señor, del arrebatamiento. Bendiciones y que tengan muy, muy buena semana. Hasta pronto.